Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de arte, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en este ciclo, para hablar de arte, nos acompaña la licenciada Florencia Ara, a quien le doy la bienvenida y le agradezco, por supuesto, como siempre, que se haya sumado a este espacio para conversar, para hacernos conocer sobre arte. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Mirta? Todo muy bien. Bueno, hoy tenemos un muy lindo tema, un tema Buda en el arte. Vamos a hacer un recorrido sobre esta figura tan importante y para ello nos has invitado a través tuyo un especialista, un historiador, un investigador, así que me gustaría con mucho gusto que seas vos quien los presentes a la persona que nos va a ilustrar sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Mirta, por la presentación y bueno, gracias por hacernos parte de este ciclo de charlas sobre arte. Voy a presentar al licenciado Jorge Santucho. Voy a leer brevemente su CV. Él es licenciado en Estudios Orientales por la Escuela de Estudios Orientales Ismael Quiles, de la Universidad de El Salvador, experto en lenguas y culturas de India e Irán por la Universidad de Salamanca, profesor universitario en Estudios Orientales y licenciado en Gestión e Historia de las Artes. Bien, él ha sido autor del libro Roberto J. Pairó, junto a Jorge Enrique Severino. Es profesor, sigo digamos con su historial docente, es profesor titular de las cátedras Historia de la Cultura y el Arte Oriental 1 y 2, es profesor de las cátedras Historia del Mundo Árabe y Musulmán y Literatura Árabe Clásica, y también es profesor de las cátedras Filosofía de la India en el instructorado de Indra Devi. A ver, lo abrevié un poco más, Jorge. Está bien, está perfecto, no está Pero No sé perfecto. si quieres Sí, sí. resaltar algo más. No. Lo único por ahí, el nombre del título del libro es Roberto J. Pairó, crítico de arte. Entonces es un Sí, libro justamente de crítica de arte, porque hay otros libros que se denominan simplemente con el nombre del escritor y periodista. Simplemente es un libro distinto, nuevo, que se dedica a estudiar justamente las diferentes críticas de arte que hizo Roberto Pairó en diferentes medios gráficos de la época, a finales del siglo XIX y principios del XX. Qué maravilla. buenísimo. Bueno, si esto es breve, no quiero imaginarme lo que resta. Así que gracias, Flor, por esta presentación y gracias por habernos traído hoy, por lo menos de forma virtual. Ojalá más adelante lo podemos sacar en forma presencial a Jorge. Muy feliz, muy contentos que estás acá con todo lo que ha leído Flor. Seguramente vamos a seguir desarrollando actividades en conjunto con otras temáticas. Pero bueno, hoy la temática que nos ocupa, antes de comenzar con las preguntitas que me anoté, me gustaría saber cuál fue el motivo que te inspiró, te disparó, o tomaste el camino de investigar, de estudiar sobre Buda. Antes de comenzar, me gustaría conocer esa inquietud que te despertó para que puedas investigar o desarrollar este tema. Sí, bueno, el tema viene desde hace muchos años. Cuando tenía 18 años, inicié mi carrera como instructor de yoga y luego de finalizar esa carrera, quedé con deseos de profundizar lo que es el área de filosofía de la India. Entonces, la carrera que se dictaba aquí en Buenos Aires y que le prestaba una atención bastante importante a esa área era la licenciatura en Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, y por ese motivo cursé la carrera. ¿Qué ocurrió? Si bien seguí con mis estudios de filosofía de la India, una de las materias que tuvimos fue justamente Introducción al Arte Oriental, donde vimos budismo,
vimos otras, digamos, filosofías de la India, etcétera, pero justamente a mí me agradó mucho en ese momento el tema de arte islámico y decidí terminar, o sea, la carrera con una tesina de arte islámico, la hice sobre la Alhambra de Granada. Bueno, y ese interés justamente que se despertó en mí con respecto al arte, y sobre todo al arte oriental, derivó en que posteriormente haga otra carrera de grado, una segunda carrera de grado, la licenciatura en Gestión e Historia de las Artes, que es justamente la carrera en la que doy clases de arte oriental, como leyó Florencia hace un rato, y bueno, allí fue cuando terminé de profundizar mis conocimientos, porque una de las materias justamente era arte oriental 1 y 2, materias de las que ahora soy profesor, pero que bueno, sirvieron justamente para seguir perfeccionando eso que había iniciado en la carrera de estudios orientales. Qué maravilla. Bueno, eso era lo que más me interesaba también antes de comenzar con las preguntas del tema de hoy. Justamente, entonces, ahora sí, ¿quién fue Buda? ¿Hay certeza de su existencia? ¿Se sabe dónde vivió o en qué fecha, en qué lugares? Sobre eso, ¿me podrás ilustrar? Bueno, sí, te cuento. No hay duda de que hubo un personaje histórico, ¿sí?, que fundó una nueva filosofía, que es el budismo. Ahora, no hay datos certeros sobre quién fue verdaderamente y dónde vivió, cómo se llamó. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que, de acuerdo con la tradición budista, existió un señor que se llamó Siddhartha Gautama. De acuerdo con la tradición, nació en una localidad que se llama Lumbini, que hoy la tendríamos que ubicar en Nepal. En ese momento, de acuerdo con la tradición, nace alrededor del siglo 6 o 7 antes de Cristo, en esa zona que te estoy diciendo de lo que hoy es Nepal y que en la antigüedad pertenecía a lo que se conoce como el subcontinente indio. Y lo cierto es que este joven, Siddhartha Gautama, va a ser criado dentro de palacio porque pertenecía a la casta de los kshatriyas, o guerreros, que eran los que ostentaban el poder político también en ese momento. Vivió confinado dentro de un palacio porque también, de acuerdo con la tradición, en el momento de su nacimiento y cuando fue presentado en sociedad, un monje de nombre Asita se presentó diciendo que ese niño recién nacido iba a ser un gran maestro, y su padre, que no quería que sea un gran maestro, sino que quería que sea un gobernante, decide criarlo en palacio, sin que salga, ¿no? Además de eso, se dio otro evento triste, que es que al poco tiempo de nacer, su madre fallece, y entonces su padre se encarga de la crianza. ¿Qué es lo que ocurre? Años más tarde, cuando es un adolescente, no se sabe exactamente la edad, y no se sabe exactamente el motivo. Algunos dicen que fue por motivo de su casamiento y otros dicen que fue por motivo del nacimiento de su hijo. Siddhartha Gautama quiere salir de palacio. Entonces su padre no puede negarse y organiza una salida de palacio. Sin embargo, lo que ocurre es que en esa salida va a tener 3 encuentros que van a ser cruciales en su vida. Esos fueron la vejez, la enfermedad y la muerte, que se conocen como 3 situaciones límites que llevan a cualquier hombre a filosofar, pero en el caso de lo que es Siddhartha Gautama, lo motivaron a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la verdadera situación del ser humano, y cuál es su fin último, qué es lo que debe realizar. Entonces esas 3 situaciones límites, la vejez, la enfermedad y la muerte, lo motivan a abandonar el palacio e ir en búsqueda de la verdad. Lo que cuenta la tradición es que cuando sale de palacio va por diferentes escuelas, diferentes movimientos, pero hay un consenso generalizado que se encuentra con un grupo de ascetas, 5 ascetas, y decide justamente quedarse junto a ellos para tratar de encontrar la verdad. ¿Qué ocurre? Pasa un tiempo, no se sabe exactamente cuánto, pero su cuerpo comienza a corromperse y está a punto de fallecer, y en ese momento se cuenta que Siddhartha Gautama estaba parado a la orilla de un río y que ve pasar justamente una balsa con un profesor y un alumno. Y el profesor le dice al alumno, le estaba enseñando a tocar la cítara, un
instrumento de cuerdas. Y lo que le dice es, si quieres que suene bien, no tires demasiado de la cuerda, ni la dejes demasiado floja. Entonces esas palabras que escucha lo hacen reflexionar sobre que la vida de ascetismo que estaba teniendo en ese momento era como tirar demasiado de la cuerda, ¿no? O sea, como tirar demasiado de la vida física, y cuando vivía en Palacio, la cuerda estaba como demasiado floja porque su vida era simplemente para disfrutar de los placeres mundanos. Ajá. Él reflexiona y se da cuenta de que la verdadera forma en la que hay que vivir es de acuerdo a una premisa budista que es la vía media. ¿Sí? Ni la exageración de una cosa ni la exageración de la otra. Le comenta esto a sus compañeros de ascetismo, pero sus compañeros de ascetismo no lo aceptan, entienden que estaba delirando por la falta de alimento, por la falta de bebida. Él insiste y los ascetas lo abandonan. Siddhartha Gautama se queda solo, decide que si va a buscar la verdad, lo va a hacer a través de la meditación, por eso se sienta con las piernas cruzadas, en alguna postura que después ya vamos a ver imágenes, que puede ser la postura del loto o la media postura del loto, y lo hace al pie de un árbol que se conoce como el árbol Bo o el árbol Bodhi, que está en una localidad que hoy supuestamente está allí, pero en realidad no es verdaderamente el árbol, en una localidad que se llama Bodh Gaya, y es ahí cuando, después de 49 días, obtiene un estado superior de conciencia que en el budismo se conoce con el nombre de nirvana. Que si se quisiera traducir esa palabra, aunque no literalmente, se puede traducir a nirvana como la cesación de las corrupciones mentales, ¿no? O sea, un estado de entendimiento total y perfecto. Lo cierto es que cuando tiene este estado de nirvana, decide justamente propagarlo, difundirlo, y a los primeros a los que les va a enseñar este nuevo conocimiento, este nuevo dharma o deber o ley budista, es a sus ex compañeros de ascetismo, que los ubica en una localidad que se conoce como Sarnath. Hay un lugar que se conoce como el Parque de los Ciervos de Sarnath, y es allí donde Buda enseña por primera vez el Dharma, ¿no? Así que, bueno, para hacerte una síntesis hasta acá, hay 3 lugares que te mencioné. Lumbini, que es donde nace, Bodh Gaya, donde tiene el Nirvana, Sarnath, donde enseña por primera vez. Esto aparentemente, esto último aparentemente ocurre cuando él tiene 40 años de edad, y de acuerdo con la tradición pasa otros 40 años divulgando el Dharma, el conocimiento o la filosofía budista. Finalmente, cuenta la tradición que va a morir en una localidad que se conoce con el nombre de Kushinagara, y allí también justamente se va a hacer alguna edificación en particular. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque del mismo modo que por ahí los cristianos quieren ir a Roma, Sí. quieren ir a Jerusalén o a diferentes lugares santos, si uno fuese budista, Sí. existirían diferentes lugares de peregrinaje. Qué Y los lugares peregrinajes más importantes son el lugar donde nació Buda, Lumbini, el lugar donde tuvo el Nirvana, ¿sí? Bodh Gaya, el lugar donde enseñó por primera vez, el Parque de los Ciervos de Sarnath, y el lugar donde falleció, que es la localidad de Kushinagara. Excelente, muy bueno y re interesante, muy buen punto. Y hablábamos recién sobre el budismo, entonces yo quisiera saber qué es el budismo. ¿Es una religión, una filosofía? Supongo que hay diferentes vertientes respecto a cómo calificar el budismo, ¿no? O dónde encuadrarlo, en qué marco. Bueno, te cuento, el budismo, estrictamente hablando, es lo que en la India antigua se conoce con el nombre de un darshana. ¿Qué es un darshana? La palabra, literalmente podríamos traducirlo, la palabra darshana como visión, también puede traducirse como punto de vista, pero de un modo más libre podemos traducirlo como sistema filosófico. O sea que, por lo tanto, el budismo es un sistema filosófico. En la India antigua había 9 sistemas filosóficos, había 6 sistemas filosóficos que se conocen como darshanas ortodoxos, que admiten la autoridad de una literatura sagrada, que son los Vedas, y había otros 3 darshanas heterodoxos que no admiten esos textos sagrados. Uno de estos 3 darshanas heterodoxos es el budismo. Por lo tanto, el budismo es una filosofía. Sin embargo, lo que ocurre es que el budismo, si bien nace en lo que se conoce como el subcontinente indio, con el tiempo se va a expandir, ¿sí?, geográficamente por diferentes lugares, ¿no? Sudeste asiático, se va a ir hacia China, Corea, Japón, y lo que nosotros tenemos que entender es que en diferentes lugares
tomó una postura más devocional, ¿no? Y en algunos casos se transformó justamente en religión. Te hago un mínimo comentario. En la Escuela de Estudios Orientales hace unos años vino un monje tibetano a dar una charla, y en un momento dice: a mí me preguntan muchas veces si el budismo es una filosofía o es una religión. Y la verdad es que el monje mismo dice: no lo sé, y creo que no es lo más importante. Pero bueno, Muy si tenemos bien. que dar una respuesta, digamos, más estricta, nace como un darshana o sistema filosófico, y a medida que se expande geográficamente toma características religiosas. Perfecto, Y excelente. con respecto a lo que me preguntabas, con respecto a las vertientes, Sí, podemos decir que tras el fallecimiento de Buda, lo que va a ocurrir es que se van a dar dos grandes vertientes. Una vertiente que se conoce como la escuela hinayana, y otra vertiente también muy, pero muy importante, sobre todo se da en China, Corea y Japón, es el budismo mahayana, perdón. Si bien obviamente ambos respetan lo que tiene que ver con la palabra de Buda y los textos sagrados, cada una practica el budismo de un modo diferente, y cada una de ellas tiene un ideal diferente en lo que tiene que ver con la forma en la cual debería practicarse el budismo. Por eso es que existen estas dos esas grandes vertientes. escisiones, ¿no? Pero, exactamente, pero básicamente las dos se diferencian por la forma de practicar el budismo. Excelente, impecable la definición. ¿Y cómo se suele representar a Buda? En ese sentido, ¿cómo sería su figura? ¿Cómo me podés decir al respecto? ¿Qué me podés ilustrar al respecto? Bueno, te cuento. Obviamente, cuando hablamos de representación de la figura de Buda, y me olvidé de decirte algo, te lo digo ahora, Sí, cómo te no. hablé hace un rato de un señor que se llamaba Siddhartha Gautama, Sí, y que Siddhartha Gautama, alrededor de los 40 años, logra ese estado que se llama nirvana, y él, tras lograr ese estado de nirvana, se autodenomina Buda. Así que decir Siddhartha Gautama es hablar de la persona, y hablar de Buda es hablar del Siddhartha Gautama tras haber obtenido el estado de nirvana, y es un nombre que él se autoimpone, ¿no? Y que significa el despierto o el que ha despertado. Bueno, ¿cómo se lo representa? Normalmente se sí. lo representa como un monje. Se lo puede representar en postura sedente o en posición de pie, pero siempre va a estar representado como si fuese un monje. Si está sentado, normalmente va a estar con piernas cruzadas. Las dos posiciones más comunes son la media postura del loto, que es cuando nos sentamos con piernas cruzadas, con un pie arriba de un muslo y el otro abajo, y después está la postura del loto, que es cuando los dos pies estarían arriba de los Arriba. muslos contrarios, ¿no? Normalmente entonces está en posición de pie o sedente, con su columna erguida, representado, como te decía recién, como un monje, y algo que va a ser muy importante en la representación de la figura de Buda está la posición de las manos. A las manos, la posición de las manos se las conoce con el nombre de mudra. Normalmente se le dice mudra, pero está mal, se dice mudra, y los mudras son gestos, ¿no? Y aluden a algo en particular. Por ejemplo, si vos te encontrás con una figura de Buda sentado, con las manos una sobre la otra, juntando la yema de los dedos pulgares, los dedos gordos, ese es el Dhyana Mudra, o gesto de la meditación. Es que él está meditando buscando el nirvana. Ahora, en otro momento también puedes encontrártelo sentado con las piernas cruzadas, pero con la mano levantada, ¿sí? Cuando está con una de las dos manos levantadas, ese es el Abhaya Mudra, o el gesto de no temer. ¿Por qué aparece este gesto? Porque en esa meditación que está llevando a cabo, se cuenta que se le aparece un demonio que, de acuerdo con la tradición, se conoce con el nombre de demonio Mara, que intenta tentarlo, ¿sí? Y que justamente él levanta la mano como un gesto de no temer, como que él no tiene miedo a la aparición de demonio y que piensa seguir con su meditación. Pero ¿qué ocurre? Más de una vez Mara quiere tentarlo, y otro de los mudras con los que nos vamos a encontrar es con Siddhartha Gautama tocando con la yema de los dedos de su mano el suelo. Y ese gesto es el gesto de tocar con la mano la tierra, o el gesto de poner como testigo a la tierra, y es otra prueba de que
Siddhartha Gautama está convencido de que Mara no lo va a tentar y que él va a lograr ese nirvana. Así que entonces lo que es importante es pensar que algunas veces podemos encontrarnos Siddhartha Gautama con alguna de estas posiciones y hace alusión a la meditación y al momento o al trayecto en el cual Buda está queriendo lograr ese estado de nirvana. Pero, por ejemplo, otras veces también se lo puede representar también en postura de meditación, quizás también con el Dhyana Mudra, pero con todo el cuerpo corrupto. Muy flaco, completamente desnutrido, y esa forma de representar a Siddhartha Gautama hace alusión al momento en el cual Siddhartha buscaba la iluminación, pero mediante el ascetismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que muchas veces esas figuras de Buda remiten a un momento en particular de la vida de Buda. Hay otra forma de representar a Buda también, que es acostado, ¿sí? En posición yacente, con una mano sobre la otra, bajo una mejilla, y ese es un momento triste para los budistas porque representa el momento de la muerte, cuando él muere en Kushinagar. Entonces, interesante por ahí para recordar, es que Buda puede estar de pie, puede estar sentado, pero si está en posición yacente es porque falleció. Son distintos estadios, digamos, que representan distintas situaciones o estados, claro, muy bien, perfecto. Exactamente, si quisiéramos, podríamos llegar a hacer incluso hasta un paralelismo con la vida de Jesús, ¿no? Así como tenemos desde la natividad, los distintos momentos de su vida, hasta la crucifixión, muchos, digamos, de lo que tiene que ver con la representación de Buda, o Siddhartha Gautama, que es el mismo personaje. Buda, recordémoslo una vez más, es el mismo Siddhartha Gautama luego de haber obtenido el nirvana, está relacionado con momentos de su vida. Exacto, perfecto, qué bueno, muy bueno. Eso también está bueno destacarlo. De todas las escuelas de escultura budista, ¿cuáles son, a tu entender, las más reconocibles, las más destacadas? Bueno, te cuento, en la India antigua había 4 grandes escuelas de estatuaria. Una de ellas fue la escuela de Mathura, otra fue la escuela de Amaravati, otra fue la escuela greco-búdica de Gandhara, y una cuarta fue la escuela Gupta. De esas 4 que te acabo de mencionar, hay una suerte de consenso en que las más bellas pertenecen a la escuela greco-búdica de Gandhara y a la escuela Gupta. Son completamente opuestas, eso es importante tenerlo en cuenta. La escuela greco-búdica de Gandhara es una escuela de escultura que se dio unos años después, bastantes años después, de la justamente conquista por parte de Alejandro Magno del subcontinente indio. Lo que nosotros tenemos que saber es que Alejandro, en su conquista hacia el oriente, no solo llegó hasta el mundo persa, sino también llegó hasta el subcontinente indio, pero obviamente no a su parte más oriental, sino a su parte occidental, la zona que se conoce como la zona del Valle del Indo, ¿no? O sea, sería la zona noroccidental de este lugar, que hoy ocupa lo que sería el moderno estado de Pakistán, que en ese momento era parte del subcontinente indio. ¿Qué ocurre? La influencia de la estatuaria occidental, ¿sí?, en el budismo, dio como resultado figuras de Buda con un canon apolíneo. Es decir, Buda va a parecer musculoso, bello, generalmente van a aparecer, como te decía antes, vestido como un monje, pero el drapeado o los pliegues, ¿sí?, van a estar muy, muy, muy en relación o en sintonía con la forma en la cual se hacen esos drapeados en el mundo occidental. Va a aparecer justamente en contraposto, va a aparecer verdaderamente un Buda. A mí me gusta decir el chiste más de una vez que aparece como Buda yendo al gimnasio, ¿no? Porque realmente lo que ocurre también dentro de lo que es la estatuaria occidental es que aparece esa técnica que es la de los paños mojados, ¿no? Que es cuando los paños aparecen pegados al cuerpo y dejan traslucir, por decirlo de algún modo, la musculatura, bueno, y se dejan entrever de que Buda tiene deltoides poderosos, bíceps, abdominales, y eso va a ser, digamos, una de las
por tener características occidentales, va a ser la que nosotros, occidentales, vamos a decir, uy, qué lindo este tipo de escultura, ¿no? Porque se parece mucho al canon occidental. Pero por el otro lado, hay otra escuela de estatuaria budista, que es la escuela Gupta, que va a ser completamente diferente. La figura de Buda va a aparecer de un modo más andrógino, por decirlo de algún modo. Van a ser imágenes muy sutiles, van a ser imágenes justamente que si bien van a tener la misma técnica de paños mojados, en ningún momento van a demostrar ningún tipo de sensualidad, eso va a ser muy importante. Y lo que tiene de muy interesante es que son imágenes que van a transmitir mucha paz, mucha serenidad. Si bien justamente las otras, la de la escuela greco-búdica de Gandhara, también van a traducir esa paz, esa armonía, ese estado que debe encontrar el devoto o el fiel budista, no dejan de ser un poco más sensuales, por decirlo de algún modo, las imágenes de la escuela greco-búdica de Gandhara, sensualidad que en ningún momento aparece en la escuela Gupta, ¿no? Eso es importante. Esa es la diferencia, perfecto. Esa sería la gran diferencia. Qué bueno, ambas son bellísimas, sí, muy totalmente, bellas. pero qué bueno es distinguirlas con esta definición tan clara que has hecho. Y justamente para diferenciar, ¿no? Una estatua Buda de una estatua Bodhisattva, que no sé si lo pronuncié bien la palabra, ¿cómo lo distinguís? Volviendo un poquito a esa, también continuando con la otra pregunta, con la que recién relacionamos. Ok, bueno, te cuento, el personaje que acabas de mencionar, el Bodhisattva, es el ideal máximo de la escuela Mahayana. ¿Te acuerdas que hace un ratito hablamos de las dos grandes vertientes que había dentro de justamente el budismo? Y ¿quién es el Bodhisattva? El Bodhisattva es, de acuerdo con el budismo Mahayana, un personaje importante que transita el camino del budismo, está a punto de lograr el nirvana, pero renuncia a lograr ese estado de nirvana justamente porque si lo obtiene, luego de su muerte no va a poder ayudar al resto de los seres humanos que estarían necesitando de esa ayuda. Por lo tanto, el Bodhisattva es el ideal máximo de la compasión, ¿sí? Del ser que ayuda a los demás. Por haber renunciado justamente a obtener el nirvana, la forma en la cual se lo suele representar es como un príncipe. Entonces, quizás la diferencia que va a haber entre un Buda y un Bodhisattva es que yo te decía hace un rato que a Buda siempre se lo representaba como un monje. Y al Bodhisattva se lo va a representar como un príncipe. Entonces, mientras Buda es un monje sentado, con el cuerpo quizás musculoso o no, el Bodhisattva siempre va a tener vestimentas opulentas, es decir, va a estar ricamente ataviado, va a tener algún tipo de tocado que puede llegar a ser una tal vez, otra figura también. No, porque por ejemplo hay tanto Budas y Bodhisattvas de la escuela greco-búdica de Gandhara, por ejemplo. Entonces los dos van a tener cuerpo apolíneo. Entonces la pregunta está muy buena porque decís, ¿cómo diferencia uno de otro? Exacto. Bueno, además, a mí me llamó la atención justamente porque no lo conocía ese término cuando empecé a leer. Sí, sí. Claro, no, es bastante, no es que sea como desconocido dentro de lo que es de la filosofía budista, es conocido, pero es poco conocido para los occidentales. Para los occidentales en general siempre se habla de Buda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que uno mira una escultura y decís, ¿cómo los diferencio? Porque hay un problema. Normalmente, tanto Buda como los Bodhisattvas comparten ciertos atributos. Por ejemplo, ambos pueden aparecer con las orejas largas y eso hace alusión a que en la India antigua se utilizaban pendientes y eso hacía justamente que las orejas quedasen como alargadas. Lo tiene tanto Buda como el Bodhisattva. También ambos tienen como una protuberancia en el entrecejo que se conoce con el nombre de urna, que hace alusión justamente a lo que se conoce como el chakra o centro energético de la visión, o el tercer ojo, se llama Ajna Chakra, es un punto que se representa aquí en el entrecejo, y también los dos comparten con una suerte de protuberancia craneal que se conoce con el nombre de usnilla, y que esa usnilla hace alusión a haber tenido el
nirvana o justamente ese estado de la cesación de las corrupciones mentales. Obviamente Buda lo tuvo, decimos que el Bodhisattva no, que renuncia, es decir, se lo hace también con la protuberancia craneal, pero porque estaba apto para lograr ese estado de nirvana. Pero la forma de diferenciarlos es que uno va a parecer un príncipe ricamente ataviado y el otro siempre va a aparecer como un monje, por más que compartan en algún momento algún mudra o alguno de esos atributos que te sería acabo de más por la mencionar. vestimenta que por el cuerpo, digamos, que por lo físico. Exactamente, exactamente, porque si al Bodhisattva le sacás la ropa de príncipe, le pones una túnica... Pero ahora quedó Buda. definitivamente bien claro, ya de mi parte puedo identificarlo perfectamente, excelente. Bueno, Buenísimo, y ya claro, creo que para terminar, o después vamos a ver si Florencia tiene alguna preguntita, ¿cuáles fueron las primeras manifestaciones de la arquitectura budista en la India antigua? Esto me parece una pregunta interesante, como para que nos ilustres. Bueno, les cuento. Hubo dos tipos, digamos, de arquitectura. Algo que apareció al principio son lo que se conocen como stupas o relicarios, que son unas estructuras que ahora cuando vean las imágenes se van a dar cuenta que son bastante complejas, pero que claramente tienen una forma semicircular y que se inspiran en los antiguos túmulos funerarios. ¿Qué son justamente las estupas? Acabamos de decir, un relicario. Conserva una reliquia. ¿De quién? De Buda. Puede ser un diente, puede ser un cabello, y claramente por contener estas reliquias son centros de peregrinaje también. En la India antigua o en el budismo actual, muchos van a visitar alguna estupa, como por ejemplo una que es paradigmática, que es la estupa de Sanchi. Estas estupas suelen ser estructuras, como te decía, semicirculares, que están protegidas por una suerte de balaustrada que se conoce con el nombre de védica. Suelen tener 4 puertas que se conocen con el nombre de toranas, que son los lugares en los cuales más justamente se ornamentan, o sea, la estupa propiamente dicha no suele tener ornamentación, pero sí las toranas es el lugar reservado exactamente para mayor ornamentación, y son grandes centros de peregrinaje. Ahora, al margen de eso, en la India antigua también se dieron 2 tipos de construcciones que se conocen con el nombre de arquitectura de reducción, que son justamente algo que se conocen como chaityas y viharas. Los chaityas son templos, ¿sí? Y los viharas son monasterios. Justamente son arquitectura de reducción porque no es que se hacen justamente incorporando material, sino que se hace quitando material, se hace horadando la piedra, justamente se los hacía en los desfiladeros de unas grandes montañas de piedra, justamente para resguardarse de la época de los monzones, de la época de las lluvias. ¿Qué ocurría? El budismo era una filosofía proselitista, o sea, divulgaba justamente la filosofía budista, pero había momentos en los cuales esto no se podía hacer porque estaba en esta época de los monzones. Entonces los monjes se resguardaban en este tipo de arquitectura de reducción, que son los viharas o monasterios, que eran lugares donde vivían, y los chaityas, que eran los templos o los centros de culto. Básicamente, los viharas no tienen mucha ornamentación porque es el lugar donde el monje duerme. ¿Sí? Es básicamente no. Pero los que sí tienen una ornamentación muy especial y muy destacable son los chaityas, que son estos templos que suelen tener una planta basilical. Nos estamos refiriendo a un gran espacio, porque ya no es más, digamos, un dormitorio, sino que tiene que entrar la comunidad de monjes. Por lo general suelen ser, digamos, como una planta longitudinal que culmina en forma de ábside, divididos en 3 naves, una nave central más ancha y 2 naves laterales más pequeñas. En ese sentido nos estamos refiriendo a lo que es una planta basilical, y que en el interior tienen justamente una estupa o relicario, como te decía antes, pero interno, que se conoce con el nombre de dagoba. Y es muy interesante porque es arquitectura de reducción también, y lo que tiene es que la fachada presenta un gran arco, parece ser un gran arco de herradura, y es muy interesante porque
ese arco es lo que primero se hacía, entonces comenzaban a horadar la piedra y iban justamente hacia adentro, y entonces la arquitectura, tanto el vihara como el chaitya del que te estoy hablando, se hacía de arriba abajo, ¿no? O sea, es algo muy interesante porque no solo no es arquitectura de adición, sino que es de reducción, y a diferencia de nuestros edificios, que lo hacemos de abajo hacia arriba, estos se hacen de arriba hacia abajo, ¿no? Y son verdaderamente muy bellos. Esos tres, las estupas, los chaityas y los viharas, son los tipos arquitectónicos, los primeros tipos arquitectónicos que se dieron en el budismo. Y un último dato que te doy es que por ahí podríamos llegar a decir que la estupa no sería arquitectura propiamente dicha porque no tiene espacio interno. Pero sí es, digamos, una construcción, es así, por adición, para poder justamente guardar en su interior esta reliquia de Buda. Qué maravilla, obras de arte. Sí, verdaderamente bellas. Y justamente me gusta, ya para mí estaría como para finalizar, pero como mencionó obras de arte, y a mí que tanto me atrae todo lo que tenga que ver con la pintura, ¿cómo eran las pinturas budistas digamos, en la antigüedad, en los primeros tiempos? Y para mí, como para terminar con la charla de hoy, me parece que estaríamos bien. Bueno, con respecto a tu pregunta de pintura, te cuento esto. Básicamente, la primera pintura de budista fue una pintura mural. Viste que te acabo de hablar de estos chaityas, que eran los templos, esta arquitectura de reducción. Bueno, en esos muros de esos chaityas justamente se ornamentaba con pintura mural. Una característica básica y fundamental que tiene esta pintura mural de los templos o chaityas es que se conocen como pinturas al muro seco. Y eso es una diferencia notable, digamos, con la pintura que nosotros conocemos como pintura mural en Occidente, porque hablamos de pintura al fresco. Y el tema es justamente que cuando hablamos de pintura al fresco nos referimos a un tipo de pintura cuya capa de yeso o enlucido, cuando el artista comienza a pintar sobre ella, está fresca. En cambio, aquí en la India antigua lo que se hacía era que esa capa de yeso o enlucido se esperaba que se seque. Así que claramente esa es una diferencia notable. Bien. Ahora, ¿qué tipo de pinturas encontramos? Bueno, obviamente está relacionado mucho con la vida de Buda. La vida de Buda histórico, de Siddhartha Gautama. Pero también algo que se va a dar mucho es lo que se conoce con el nombre de Jatakas. ¿Qué son las Jatakas? Las Jatakas son las vidas anteriores de Buda. Buda comentó que en el estado de Nirvana, uno de los conocimientos que tuvo fue cuáles fueron sus diferentes vidas, qué es lo que hizo, y eso lo comentó a sus discípulos. Entonces, muchas veces la pintura budista guarda relación justamente con esas yatakas, esas vidas pasadas del Buda. Sin embargo, no todo es la vida de Siddhartha Gautama o las vidas anteriores de Siddhartha, sino también pueden aparecer motivos vegetales, ¿sí? Que son bastante interesantes, o motivos justamente zoomorfos, que también son bastante interesantes, pero todo lo que sean o figuras humanas o animales o vegetales van a tener la característica de ser formas cerradas, de tener líneas de contorno, de ser representadas de una forma idealizada, ¿no? Generalmente todas las figuras que se representan suelen ser bellas, no son estáticas, suelen ser bastante dinámicas también, pero no un dinamismo exagerado. Por lo tanto, lo que sí vamos a encontrar es que hay justamente una intención de movimiento, o sea, no son figuras hieráticas, ¿no? Y en algunos casos nos vamos a encontrar también con diferentes figuras interrelacionándose, por lo tanto, también estaríamos hablando en ese caso de lo que se llamarían pinturas narrativas. ¿Sí? Eso es importante también. Pero algo que por ahí no se le presta mucha atención y debería prestársele es que muchas veces esa pintura antigua da o aporta, mejor dicho, datos con respecto a ciertas particularidades de la vestimenta en la India antigua, ¿no? Entonces aportan datos de
cuáles eran las indumentarias que se usaban, cuáles eran las joyas que solían utilizar o los varones o las mujeres, así que por lo tanto la pintura budista, aparte de representar el tema que quiere representar, aporta otros datos que de otro modo no lo podríamos saber. Qué bueno, muy interesante. Bueno, Jorge, de mi parte, yo seguiría hablando porque me resultó interesantísimo. Agradezco a Flor que nos haya presentado. Me da la impresión con todo lo que hemos visto hoy y hemos charlado y además haber escuchado tu reseña curricular, va a haber muchos más temas que podamos desarrollar juntos, así que a través de Florencia lo vamos a poner en contacto como para seguir desarrollando. De mi parte, muy pero muy agradecido a ambos, así que ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Jorge. No, por favor, cuando quieran estamos en contacto y hacemos alguna otra charla de cualquier tema de arte oriental que les interese. Va a ser un placer. Gracias nuevamente. Perfecto. Y bueno, solo me queda despedirme de todos ustedes, como lo hago siempre, agradeciendo que estén ahí, que nos acompañen, que nos hacen llegar tan lindos comentarios, sugerencias, así que será hasta nuestro próximo encuentro, sin antes despedirme también y agradeciendo a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, especialmente a la mesa directiva que nos apoyan, nos brindan toda su colaboración para que estas actividades, como todas las actividades que hacemos a través de la Comisión de Acción Cultural, salgan a luz. Así que muchísimas gracias. Gracias a los colegas miembros de la Comisión de Acción Cultural por todo lo que realizan también a través de la comisión, y si Dios mediante nos encontraremos en nuestra próxima entrega. Que estén todos muy bien. Chau Jorge, chau Flor, ha sido un placer inmenso. Cariños, chau. Gracias, hasta luego.